que por favor nos explique cómo es este tema de las actas, qué podemos esperar, qué no, si la situación es reversible o no. Lo voy a saludar, le voy a hacer una primera pregunta, vamos a ir al corte y luego regresamos con una entrevista, por supuesto, ya larga y tendida. Gracias, Fernando, por venir. Gracias por la invitación. A ver, Fernando, ya sabemos, tenemos los resultados, los últimos que hago a conocer. OMPE a las 10 de la noche, al 99,115 de las actas procesadas hay una diferencia entre PPK y Keiko Fujimori de 0,334% a favor todavía, por supuesto, del representante de Peruanos por el Cambio. ¿Es reversible esta situación o no? Es muy poco probable que pueda revertir esta situación. Además, hay que tomar en cuenta no las actas procesadas, sino las actas contabilizadas. Y las actas contabilizadas están ese porcentaje es en relación a las actas contabilizadas. Hay una diferencia. En realidad, las actas que llegan a los centros de cómputo ingresan, se procesan, pero no se suman, porque tienen alguna observación de diverso tipo. Y pasan a los jurados electorales. Exactamente. Entonces, lo que tenemos contabilizado es esas proporciones de Keiko Fujimori y PPK que ha señalado hace un momento. Tengo cualquier cantidad de preguntas para hacerte y te voy a hablar como te podría preguntar cualquier persona que ni siquiera está tan inmersa en este tema de lo que está sucediendo post-campaña, pero que son preguntas básicas, pero necesarias, porque hay mucha angustia, mucho miedo y mucha ansiedad. Son las preguntas que seguramente que se hacen continuamente en estos días. De acuerdo, y hay que ponernos en el lugar de los televidentes. Totalmente. Regresamos con eso, ¿te parece? No, perfecto, supuesto. Con Fernando Tuesta vuelvo luego de la publicidad y más adelante los congresistas Mesías Guevara y Daniel Mora, integrantes de la Comisión de Ética, hablando acerca de este proceso de investigación que le abrieron el día de hoy a Joaquín Ramírez. Regresamos. Ahora sí, hablar largo y tendido con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, sobre todo este tema dramático en el que estamos todos inmersos, porque no hay nadie que deje de hablar del tema, pero sobre todo de preguntar. Primero, ¿existe la necesidad de esperar tanto tiempo? Las elecciones, la segunda vuelta han sido el domingo y Mariano Cucho, el ahora jefe de OMPE, ha dicho que los resultados al 100% los va a tener entre viernes y sábado. Ahora, nuevamente hay que aclarar, la OMPE puede tener el 100%, pero de las actas procesadas. Lo que hay que fijarse bien siempre son las actas contabilizadas. Eso es lo que manda. Porque las actas procesadas, que no están contabilizadas, como tú bien has dicho, pasan al jurado electoral especial. Incluso, una vez resuelto por el jurado electoral especial, puede darse el caso que se apele y lo tiene que ver en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo, pero eso significaría que el tiempo se prolonga todavía más. Se prolonga, efectivamente. Yo creo que esto no debe estar este fin de semana, sino la próxima semana. Sin embargo, acá viene el tema. Se puede saber si hay presidente de la República, si ya la distancia es inalcanzable, pese a que no se llegue al 100%. De acuerdo, pero si estamos hablando de un margen muy tan pequeño ahora así mismo de 0,334% en cuanto a votos válidos, ¿podrá Mariano Cucho el sábado o el viernes, que es lo que esperamos, al menos el viernes, no nos hagan sufrir tanto, decir, estos son los resultados, ese es el presidente de la República, o hay presidenta? No, por una sencilla razón. La OMPE no dice quién es el presidente de la República. No, pues, pero digamos, se llega a la conclusión en función del 100% de los resultados finales. No, es que, nuevamente, puede tener el 100% de las actas procesadas y con eso todavía esa diferencia podría ser revertible. Pero con los resultados al 100% de la OMPE, por más de que exista un porcentaje de actas que están en los jurados electorales especiales, algunas van a ser más adelante impugnadas y esto tiene que pasar por un proceso porque luego van al Jurado Nacional de Elecciones. No todas, pero... No todas, pero algunas van, exacto. Pero mientras eso sucede, ya los candidatos pueden determinar si efectivamente gané, si efectivamente perdí. Es que depende si es que al llegar a ese momento... Nuevamente, por ejemplo, si es que se llega al, qué sé yo, 99% de las actas contabilizadas y se mantiene la diferencia, no es tanto el porcentaje, sino, por ejemplo, del número de votos. Hoy día, al mediodía, la diferencia era de 55.000 votos. En la noche
ya subió a 56.000 votos. Es decir, no necesariamente esto tiene que ir estrechándose. Puede haber un momento que comienza, al contrario, a acrecentar la diferencia. Es por eso que hay que esperar. Sin embargo, por ejemplo, cálculos que he hecho justo antes de venir acá. Yo calculo que lo que falta contabilizar, más o menos en promedio de esas actas, Keiko Fujimori debiera ganar en ese promedio, sacar, mejor dicho, 62, 63% y PPK 37, 38%. Para poder revertir en promedio. Que es una situación casi imposible. Y claro, ahora, uno dice, ya, pero ¿dónde están esas actas? Entonces se habla del exterior, rural, dice algo así como que vienen pues así de manera tan lejana que allí, por ejemplo, la situación es totalmente distinta de lo que estamos viendo. No, porque de esas actas, tan solo 668 de 1.771 son las que faltan venir. Y esa mayoría están ya en los jurados electorales especiales que vienen de todo lugar. Ok, por lo tanto, eso de que no, la situación se puede revertir porque confiamos en que las actas que faltan de las zonas rurales y aquellas que todavía no vienen del extranjero van a cambiar el curso de la historia. No, porque son de las 1.771, claro, tan solo 684. Pero además, y acá ese es un punto importante, son los dos lugares en donde hay mayor ausentismo. Por ejemplo, el exterior, el ausentismo promedio es del 52%. A nivel nacional, en el Perú, es de 18%. Es decir, los votos que vas a recoger de ahí disminuye. Y en área rural, también el porcentaje de ausentismo es más alto. Pero además hay que agregarle a eso que los nulos y blancos también es más alto. Pero de todas maneras, ¿se pudo hacer algo, prever, digamos, la situación, buscando el mecanismo, la forma, la fórmula, como quieras llamarlo, de que estos documentos lleguen más rápido a Lima, a Capital, para ser contabilizados? Porque, o sea, miércoles, cuando las elecciones han sido, la segunda vuelta, el domingo, que recién vengan del extranjero, uno dice que están viniendo de Egipto en camello. O sea, ¿cómo se pueden demorar tanto? ¿Sabes lo que pasa? Anteriormente no era tan importante, porque, por ejemplo, en la elección anterior la diferencia fue cerca de 4%. En la del 2006 la diferencia fue también de 5%. Y en la del 2001, que tuve la oportunidad de dirigir la organización, la diferencia fue como de 8%. Pero acá la diferencia es de menos de 1%, cerca de 0.5%. Y en consecuencia, esas actas que antes no eran importantes, ahora se convierten en capitales, ¿no? Pero la de extranjero, tú imagínate, tiene que venir y eso corresponde a relaciones exteriores. La OMPE no maneja todo el proceso fuera del país, maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, las actas que vienen de los lugares más lejanos, sí, pues hasta hay sitios donde tú llegas evidentemente, incluso con diversas vías de comunicación. Ahora, estamos martes, son en realidad 48 horas. Pero no han llegado todavía. No han llegado, por lo menos que se sepa, y deben estar llegando en el transcurso, entiendo, de 24 horas, casi la mayoría, ¿no? Casi la mayoría. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, voto electrónico, esto simplemente se salvaría. Pero eso, digamos, podría darle seguridad al proceso electoral, voto electrónico en otros países. Si aquí en Lima ya se han generado dudas, hay personas que les ha tocado votar con este sistema nuevo para el Perú y han tenido temor. ¿Tú has llegado a votar con voto electrónico? No. Yo sí, es absolutamente sencillo. Pero he visto y es facilísimo. Es totalmente fácil. Lo cierto es que igual lo nuevo, así como a muchos les encanta y lo celebran, otros efectivamente presentan cierta resistencia que es comprensible, más aún cuando esta campaña ha estado cargada más aún en general, porque se trata del poder. Claro. Pero eso es entendible. Pero conforme se vaya reconociendo que es sencillo, ayuda, el resultado sería, digamos, en tiempos muy cortos, esto se debiera extender. Los problemas que hubo en la primera vuelta se han superado en la segunda vuelta. Es un proceso también de ajustar y mejorar.
pero digamos es un sistema en donde, por ejemplo, te impediría todas estas actas observadas. Sí, pero hay gente que se ha quejado, Fernando, de que ha ido a votar, le ha tocado el voto electrónico y luego No ha la pasado decisión nada. no se ha visto reflejada en el documento. Mira, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Muchas de estas cosas que por redes se señala, no hay una sola queja que ha sido procesada a este nivel. Ninguna. Se comienzan a decir muchas cosas. Por ejemplo, algunos decían, yo marcaba y salía al contrario. Los del otro candidato decían exactamente lo mismo en redes. Tú sabes que en redes las cosas se dicen y muchos toman por cierto aquello que no se puede demostrar, ¿no? Pero existiendo este margen, repito, tan estrecho entre uno y otro, ya muchos están hablando de la posibilidad de que si se revierte la situación podría haber fraude. Ayer hubo una vigilia en la puerta de la OMPE de ciudadanos comunes y corrientes que sienten que es una manera de decirle al organismo electoral, en general a los partidos políticos, estamos cuidando el voto. Los partidos y los candidatos tienen todo el derecho de hacerlo, es más, para eso tienen personeros. Hay personeros a nivel técnico y hay personeros legales. Yo, mira, estando tantos años fuera de la organización, son 11 años que yo dejé de ser jefe de OMPE, puedo decir enfáticamente que acá hay ninguna posibilidad de fraude. Ninguna posibilidad de fraude. La votación ya se realizó, las actas además viajan en 4 destinos distintos. De la mesa van a 4 destinos distintos. Una acta va al Jurado Nacional de Elecciones, otra va a la OMPE, otra va al Jurado Electoral Especial y otra cuarta va a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, al Centro de Cómputo. Esta acta es la que evidentemente se procesa. Cualquier problema hay actas de respaldo. Incluso si se pierde, cualquier cosa hay actas de respaldo. En ningún proceso electoral, desde el 2001, ha habido problemas y en aquellos momentos que se presentaron fueron resueltos sin ningún problema. Pero hay un descuido, por ejemplo, que a mí me parece increíble. En la página web de OMPE, cuando uno entra, ve los países donde hay mesas de votación, donde peruanos han ido y han ejercido este derecho cívico, y pues encuentra de pronto Yugoslavia. Yugoslavia es un país que no existe hace 20 años. O sea, a ver que me digan quién votó en Yugoslavia. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta de ese detalle que, digamos, podría ser anecdótico y generarnos risa, pero que podría también sin duda hacernos o llevarnos a una proyección de algo más grave, un descuido en una situación más complicada? No, pero indudablemente casos como eso pueden aparecer. Pero de allí a hablar de fraude, de ninguna manera. ¿Sabes qué? Fraudes requieres de muchas cosas. Para tú variar 1% necesitas miles de votos, muchísimas actas. Tienes que comprometer a mucha gente, a instituciones. ¿Ha habido en algún momento en nuestro país alguna evidencia clara que tú digas que hay una dirección en un sentido u otro? De ninguna manera. Tú puedes discutir, cuestionar algunas cosas, pero en general no han prosperado. Y en este caso, yo entiendo la suspicacia de la gente, la preocupación, yo también estoy, digamos, a la expectativa, pero lo que debemos hacer, ¿sabes qué? Es tranquilizar a la gente. Acá todo se está discurriendo en orden y además, una vez que los resultados se den, el candidato derrotado debe reconocer la derrota y tiene que saludar a quien ha ganado, porque esta foto, ¿sabes qué? Es la foto de la democracia. Es la foto en donde a través de las elecciones hay alternancia en el poder, es la manera institucional y civilizada de poder vivir en comunidad. Y una pregunta, porque esta también es un interrogante que tiene muchos en la cabeza, ¿no? De este 1.5% de actas que han sido observadas, seguramente la mayoría va a pasar, aquí no sucedió nada, pero va a haber un porcentaje, no sé de cuánto, que sí puede ser impugnado. ¿De cuánto podríamos estar hablando en el peor de los casos? No. A ver, las actas observadas son de diversa naturaleza. Algunas actas es lo que se llama error material. El miembro de mesa, los miembros de mesa sumaron mal. Por ejemplo, votos para PPK que con nulos blancos daban 100 y colocaron 98. Sí. Eso es un error material.
eso se resuelve, hay todo un procedimiento para resolver. O por ejemplo, la suma de los votos era mayor de los electores que aparecieron y lo consignaron. Todos estos se llaman errores materiales. Eso se resuelve. Ahí no hay ningún problema. Ese es un punto. ¿Y qué porcentaje podría representar este grupo de actas que, digamos, se resuelven fácilmente porque es una cuestión de suma, resta, al toque, regresan? Pero todavía hay otro tema. Ahí lo que llaman impugnado. Se utiliza mucho la palabra impugnado y eso no está bien. Los votos se impugnan en la mesa. Entonces, dice actas con votos impugnados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el escrutinio hay un voto que aparecía que no estaba dentro del cuadrado, y entonces se cuestiona, se toma ese voto, se coloca en un sobre y se envía junto al acta, y digamos, el resultado de esa acta no se contabiliza hasta que ese voto no adquiera un destino a partir de lo que diga el jurado electoral especial. Un voto, ¿sí? Ahí no hay nada más que resolver. Perfecto. ¿Ya? O sea, entonces, ¿qué pasa? Hay como 7 actas que no aparecieron. Bueno, en algún momento, ¿qué pasó? De repente, no ves que van a 4 destinos, de repente el miembro de mesa, el presidente, colocó 2 actas que fueron al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esas actas se recuperan. Ok, entonces, para quedarnos tranquilos con este tema del 1.5%, porque también muchos se preguntan, y quiero tratar, a ver, si tienen alguna interrogante, también háganmela llegar a través del Twitter personal, del estilo Juliana, para que no quede nada en el aire. Hay que aprovechar y exprimir a Fernando Tuesta lo máximo que podamos esta noche. Muchos dicen, sí puedo responder. 1.5%, ya. Y si el 1.5% se quedan, digamos, con el rótulo de observadas, y después van hacia un candidato, porque así lo interpreta mucha gente. Entonces, claro, si ahora Keiko Fujimori tiene 49,833 más 1.5%, o PPK 50.167 más 1.5%, la pregunta clara, de 1.5%, que es el total de las actas que han sido observadas, ¿cuántas van a ser contabilizadas, procesadas y van a formar parte del 100% que se tienen que dar a conocer, más o menos? Casi todas. Todas. Yo diría que muy pocas van a ser, digamos, anuladas, porque además incluso creo que hasta hace algunas horas no había ninguna acta que se solicitaba se anule, casi ninguna. En realidad todos van a adquirir un destino al 100%, se van a contabilizar. Por eso te di ese porcentaje. Haciendo los cálculos, en promedio de todas las actas que faltan, ¿no?, que no están contabilizadas, en promedio Keiko debiera sacar 63% y PPK 37%, para ponerlo, digamos, de manera más sencilla. Bueno, pero eso es algo que, según la mayoría, sería una situación pues ya surrealista. De todas maneras, no podemos decir que no podría suceder, porque eventualmente... ¿Sabes lo que pasa? Ya nada se sabe. Que sería un resultado que va ya en contra del resto del 90 y tantos %. Porque, repito, esas actas ya no es que provienen de las 1.771 que faltan, solo 668, repito, vienen del extranjero y de zonas más alejadas. Y de allí es donde hay mayor nulo, blanco y ausentismo. En cambio, las otras, que son las observadas, vienen de todo el país. Y ahí de todo el país tú puedes tener del norte, donde saca buena votación Keiko, pero también del sur, que saca buena votación PPK, y también de Lima, donde saca buena votación PPK. Hablando de zonas y regiones, ayer estuve con el candidato, hay que llamarlo todavía candidato a la vicepresidencia, Martín Vizcarra, por el cambio, y él me decía que para ellos, en función a la información oficial que aparece, que brinda OMPE y que está allí transparentada en la página web, han hecho sus propios informes, sumas, restas, ecuaciones, etcétera, y han determinado que, por ejemplo, si PPK ganó en Huánuco y ya están las actas contabilizadas al 98%, se calcula que lo que falta por llegar y que sería lo que representa las zonas rurales de esta provincia, de todas maneras van a favorecer a PPK y no a Keiko Fujimori, porque la tendencia allí fue hacia
Peruanos por el Cambio y no el fujimorismo. Pero eso es así necesariamente porque, claro, uno puede decir, sí, no era Arequipa donde el triunfo fue ¿no? abrumador de PPK, pero donde quizás estuvo más pegado, Lima, por ejemplo, ¿no? Ok, sí, pero faltan algunas de las zonas más alejadas de Lima. Pero no se puede determinar que esas zonas rurales, o esas poblaciones que se encuentran muchísimo más alejadas y a las que son más difíciles de entrar, pues tienen que votar exactamente igual que los que colocaron en el lugar de triunfador a PPK o le dieron el primer puesto a Keiko Fujimori, ¿o sí? Hay un perfil que es el siguiente. En las zonas urbanas gana más PPK. En las zonas rurales gana más Keiko. Eso se veía sin embargo, en las zonas urbanas la asistencia a votar es mayor y el voto nulo blanco es menor. Y en la zona rural el ausentismo es mayor y el voto blanco y nulo es menor. Y la zona rural, mira, hay que tener en cuenta además otro elemento. El conteo rápido de Ipsos y GFK, dos empresas serias de mucha garantía, sí contaban en su muestra con peruanos en el exterior y rural. Y eso es lo que ha generado tantísimas preguntas. Qué bueno que lo mencionas porque yo me iba a olvidar seguramente. Claro, cuando ellos presentaron su conteo rápido de 100%, tomando en cuenta todo, rural alejado, rural, urbano, extranjeros, provincias, etcétera, se estaba hablando de una diferencia pues mucho más grande que la que estamos viendo ahora al 97.709 de las actas contabilizadas, que es de 0,334%. Entonces, algunos dicen, no, GFK, Ipsos creyeron que el triunfo de PPK iba a ser con un margen de diferencia mucho más alto con relación a Keiko Fujimori. Sacaron ellos más o menos 1.6. Pero a 0,33. No, pues es que es... A ver, toda muestra lo que hacen es proyectar. Y ahí es donde se habla siempre del margen de error. El margen de error de ellos era más menos 1. Si tú tienes 1.6 menos 1, estás hablando de 0.6 más o menos. 0.6, exacto. Ya, ahora, no estamos terminando. Yo creo que también es probable que al final se abra un poco más y estamos hablando de una diferencia quizá no del alrededor de 0.7, 0.8. Mira, en todas las elecciones, Ipsos ha tenido un acercamiento, pero así... Y GFK también, Y GFK en también. Las últimas... en la primera vuelta, ¿no? Sí. Estamos hablando entonces de elementos que te pueden conducir, y todo esto lo que estamos hablando, a decir que la altísima probabilidad es que gane PPK. ¿Y CPI qué medición hizo? ¿Dónde estuvo su muestra? ¿En Argentina? No sé. CPI ha sacado un comunicado diciendo que solamente hizo boca de urna. Sin embargo, tú sabes que la boca de urna se basa en encuesta, en lo que dice la gente. Y hay mucho de voto escondido ahí. Te preguntan algo. Por un lado, y también por otro lado, no es lo mismo entrevistar a la gente que sale del local, que digamos, allí el margen de error es muchísimo mayor. Sí, pues pero igual, hasta en boca de urna siempre empresas como Ipsos y GFK han tenido respuestas mucho más contundentes. ¿Sabes que la por qué? CPI, ¿no? Porque la muestra, como iban a hacer conteo rápido, era mucho más extensa, mucho más cuidado. Cuando solamente haces encuesta, la cosa, incluso boca de urna, la cosa cambia, ¿no? ¿Qué porcentaje hay ahora mismo de votos blancos nulos? 6.3 promedio. Ok, ¿ese 6.3 va a PPK? No va nada. Porque una de las cosas que también se dijeron antes de esta segunda vuelta y que muchos, claro, además utilizaron un poco como excusa, justificación para entender este mensaje de Verónica Mendoza endosando ya directamente el voto del Frente Amplio a la candidatura de PPK. Ni nulo ni blanco. Exacto, si tú votas nulo, vicias tu voto o en blanco, estás beneficiando a quien está primero en las encuestas, que hasta el domingo... No, un poco antes, sí, pues, formalmente sí, nosotros sabíamos de algunos detalles, información, pero y tenían razón en esa consigna, porque en el momento en que se estaba hablando, estábamos en 15% entre indecisos, que incluye, por cierto, nulo y blanco. Esto se ha reducido a 6.3 hasta ahora. ¿A dónde fue a parar eso? Mayoritariamente a PPK.
Claro, pero la Por diferencia... eso es que... la diferencia es ese 15% que dijo, ok, nosotros al final tenemos que decidir o por Keiko o por PPK. Claro, pero ese los 15 que ya... se redujo, no, Claro. ese 15 se redujo a 6, por lo tanto en realidad es 9 lo que se distribuyó, Sí. digamos. ¿No? Claro, claro, a 9 eso es lo voy, que se distribuyó. efectivamente. Ahora, no todos fueron a PPK, otros fueron también evidentemente a Keiko, pero en mayor proporción fueron a PPK. Eso sí es cierto. Sí, y aquí lo importante en realidad, Fernando, ya para ir terminando, es que sí, pues hay que tener paciencia, molesta, uno ya quiere terminar con este asunto. Todo el mundo habla de Mariano Cucho, el pobre Mariano Cucho debe estar más estresado que cualquiera de nosotros, Seguro. seguramente más incluso que los candidatos, que PPK y que Keiko Fujimori, pero si hay que, digamos, ser un poco más pacientes para darle la tranquilidad que requiere un organismo como OMPE para hacer las cosas bien y para darnos el viernes o el sábado, esperamos que el viernes, Mariano Cucho, pero digamos, ese resultado que no genere ningún tipo de sospecha de que por ahí apareció una mano negra o que hubo fraude o algún tipo de manipulación O una en los mano documentos. blanca. O una mano blanca, no se sabe, de cualquier color, no importa a esas alturas. Pero bueno, Mira, ¿qué culpa tiene OMPE y mira, Mariano Cucho de que la diferencia sea tan cortita? Mira, lo que está haciendo bien OMPE es entregar resultados cada vez más frecuentes y con eso hacer parte de su trabajo. Ya las actas tienen características de si es que son procesadas y no contabilizadas, etcétera. Y ¿sabes qué? Todo esto va a discurrir bien. Ya hay, además, repito, elementos que nos puedan indicar que pese a todo lo cerrado que esté, ¿sabes qué? Yo creo que los partidos y los actores, los candidatos, se están comportando bien de manera serena. Mira, hace 50 años, un poco más, medio siglo, en 1962, hubo la elección más estrecha que conoce la historia, entre Fernando Belaúnde Terry y Víctor Raúl Ayala-Torre. Los dos lograron 32%, con una diferencia de décimas a favor de Ayala-Torre, pero no llegaban al 33%, que en aquella época era el umbral. Tenía que decidir el Parlamento. No quiero alargar esta historia, terminó en golpe de Estado. Pero en esa época sí se señalaban y los actores eran muy apasionados, digamos, las denuncias eran mayores. Hoy día yo lo que observo, felizmente, y esto para tranquilidad, es que los dos candidatos están serenos y que hay que esperar. Yo sé que eso inquieta a muchos, pero no solamente esperar, sino que los resultados se van a dar en un proceso que ha sido limpio, que como todo proceso electoral, y en este caso incluso un poco complejo, pero que finalmente va a terminar bien. Claro, definitivamente no es lo mismo ganar con 5 o 6 puntos por encima que tu enemigo electoral de esta contienda y tampoco perder con un margen de 5 o 7 donde dices, caballero, no tengo nada que hacer, que con un 0,25 que te va a dejar recontra picón, pues es obvio. Esto es una prueba también de democracia. Así Mira, es, ¿sabes exactamente, qué? Han habido en América Latina resultados ajustados. La última vez en El Salvador la diferencia fue de alrededor de menos de 10.000 votos. Y hace algunos años en México, el perdedor, López Obrador, no aceptó la derrota y colocó gente durante meses intentando revertir esto. Finalmente perdió, y perdió mal. Perdió mal porque no sabe reconocer. Así haya una diferencia de 5 votos, Fernando, mira, ganas por 5 votos más. Ganas o uno. por un Así voto. Es, claro. Y eso tiene que reconocerse. Sí, por supuesto que sí. Se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer. Se tiene que escribir un nuevo capítulo porque si efectivamente la tendencia continúa como hasta ahora, que es lo más seguro, según expertos, que PPK se convierta en el próximo presidente de la República, va a tener que negociar, lidiar. Efectivamente. Exacto, tender puentes con Fuerza Popular, que tiene una mayoría absoluta, aplastante en el Congreso de la República con 73 parlamentarios, y allí sí, pues no significa que uno empiece a pensar como el otro y que de pronto cambie de ideología o que se cambie de camiseta. No, es, ok, vivimos en un país diferente, con gente que piensa diferente, nos pudimos agarrar las trompadas en su momento, quizás en algún momento también vamos a volver a discutir y vamos a estar acá fiscalizando unos a otros, pero tenemos que ir todos hacia un mismo punto, y ese punto es que el Perú avance. Pero chao, además, en este quinquenio y este gobierno termina con el centenario, el bicentenario de nuestra independencia, una fecha clave, y tenemos que terminar bien, porque este es el cuarto gobierno elegido
¿sabes qué? Que no tiene comparación, sino hace un siglo. Sí. Tenemos que conservar esto. De acuerdo, y aprender a vivir cada vez mejor en democracia, algo Totalmente. que definitivamente es una novedad. 20 años no es nada. Y no es fácil, pero estamos aprendiendo. Gracias, Fernando. Gracias Nosotros a ti, hemos aprendido Paula. mucho de ti No. esta noche. Perdón por las preguntas que has podido No, por considerar favor. incluso hasta absurdas. No, por el pero contrario. hay que preguntar las cosas que la gente necesita saber. Sí puedo responder. Gracias. Y lo has hecho, definitivamente. Gracias. Gracias Nos a vamos ti. a una pausa comercial. Ex jefe de la OMPE, Fernando Tuesta Soldevilla, respondiendo a todas nuestras inquietudes esta noche aquí en el estilo Juliana. Y regresamos.